niño hambriento oyó el relincho de un caballo atrapado, detrás del granero donde el pueblo escondía un acto cruel. El anciano del pueblo clavó el palo una y otra vez en el lomo del caballo solitario, ignorando los gemidos de dolor y la mirada aterrada del niño hambriento que lo observaba desde detrás del granero. El animal, cubierto de lodo seco y sangre, apenas podía mantenerse en pie, con las patas atadas y los ojos suplicantes fijos en su agresor. La muchedumbre, callada, miraba sin intervenir, como si ese castigo fuera justo. Entre ellos, un pequeño con la ropa rota y la cara cubierta de tierra se aferraba a su estómago vacío, temblando no solo de hambre, sino de miedo. Nadie vio al otro caballo, oculto entre las sombras, levantar la cabeza con un resoplido, porque algo estaba a punto de cambiar. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Por qué dejaron al caballo ahí?, susurró Sebastián, apretando la tortilla dura contra su pecho. El relincho había sido claro, desesperado, como si alguien o algo le hubiera hecho daño. No venía del monte ni del corral común. Venía de atrás del granero viejo, ese que los patrones no usaban desde hacía años. Era muy temprano aún, pero el calor ya levantaba el polvo del camino. El sol apenas rozaba los tejados de lámina de El Aguacate, el caserío donde Sebastián vivía con su abuela desde que su tío Jesús, el único que le hablaba como a un hombre, desapareció sin dejar rastro. La abuela lo despertó con una sola palabra: ¡corre! Había que alcanzar a los trabajadores antes de que se metieran al rancho Azuara, donde vendía elotes cocidos por unas monedas. Sebastián agarró su bote de aluminio y echó a andar sin desayunar, pero ese relincho lo detuvo, atrás del granero. ¿Qué había allá? A los 8 años, Sebastián ya sabía que los secretos del pueblo no se decían en voz alta, se intuían, se olían, como el tufo de las vacas muertas que enterraban sin permiso cuando se enfermaban, como los hombres que dejaban de aparecer sin que nadie hiciera preguntas. El niño caminó lento, cuidando no levantar tierra. Se metió entre los matorrales, sintiendo las espinas rasgarle el pantalón, y ahí lo vio. El caballo era oscuro, grande, pero estaba echado. Tenía una cuerda gruesa atada al cuello y otra en las patas traseras. Su pelaje estaba cubierto de tierra seca y de una herida mal cerrada escurría sangre vieja. A un lado, un costal sucio cubría algo que parecía un hoyo mal tapado. El caballo levantó la cabeza apenas lo oyó. No relinchó, solo lo miró. «No te asustes, no te voy a hacer nada», murmuró Sebastián, dejando el bote en el suelo y extendiendo la tortilla. El animal la olió, dudó, luego la tomó con los labios agrietados. El niño miró a su alrededor. Nadie. Solo silencio y el rumor de las hojas secas. Dio 2 pasos más y se agachó junto al hoyo cubierto. Quitó el costal con cuidado. Un sombrero. Estaba roto, empolvado, pero él lo reconocía. Ese era el sombrero de su tío Jesús, el mismo que se ponía cuando salía a cuidar ganado, el mismo que dejó colgado antes de desaparecer. «¿Qué hiciste tú?», susurró Sebastián al caballo como si esperara una respuesta. El caballo parpadeó. Lo miraba como si entendiera. Un ruido. Pasos. Sebastián se tiró al suelo de inmediato, pegando el cuerpo a la tierra caliente. Unos hombres pasaron a unos metros, cargando herramientas. No lo vieron, no vieron al caballo, pero uno de ellos miró hacia el granero y escupió. «Hay que cerrar eso antes que alguien más lo encuentre», dijo el más joven. «Ya nadie pregunta por los desaparecidos, hombre. Ese niño ya ni se acuerda del tío», respondió el otro. Sebastián tragó saliva. El corazón le golpeaba fuerte. Esperó. No se movió hasta que el silencio volvió. Entonces se puso de pie, sacó de su bolsillo un pedazo de manta y cubrió de nuevo el hoyo. «Voy a volver, ¿me oyes?», le dijo al caballo. «Pero no digas nada, nada». Tomó su bote y se echó a correr.
Esta vez no para vender elotes, esta vez para averiguar qué más se escondía en esa tierra maldita, porque algo le decía que el caballo no era la única víctima, y que su tío, quizás, todavía hablaba, pero bajo tierra. La hacienda Azuara no parecía parte del mismo mundo que el resto del pueblo. Mientras las casas del aguacate se caían a pedazos, el portón del rancho se abría y cerraba con un motor eléctrico que zumbaba bajito, como si no quisiera molestar a nadie. Ahí adentro, todo brillaba. Los tractores verdes recién lavados, los aspersores girando sobre los campos de maíz, las camionetas nuevas estacionadas frente a la casa grande. A los ojos de cualquiera, eso era progreso. Pero Sebastián sabía que no todo lo que brilla es limpio. Desde la cerca del camino veía pasar a los jornaleros en fila. Muchos no hablaban, solo bajaban la cabeza y caminaban rápido hacia los galpones. Los nuevos no duraban mucho. Siempre había algo que los hacía irse sin despedirse. La casa principal se alzaba en medio del terreno, con tejas importadas y ventanas altas. A los lados, caballerizas modernas y un pequeño helipuerto. Todo eso propiedad de doña Leticia Azuara, una mujer seca como tierra de temporal. Ella no salía mucho, pero cuando lo hacía, el silencio la precedía. Caminaba erguida, con vestidos de lino y lentes oscuros. No levantaba la voz, no necesitaba. Bastaba con una mirada suya para que hasta los capataces cambiaran el tono. A su lado casi siempre estaba Martín, su sobrino, alto, moreno, siempre con una camisa de cuadros bien fajada y botas caras. A diferencia de su tía, él sí hablaba, y cuando hablaba, dolía. Su voz era filosa y su risa vacía. «Mira nomás», dijo una vez, pasando junto a un jornalero mayor que había tropezado. «No es el maíz lo que se está cayendo, es la gente que ya no sirve». Nadie respondió. El viejo recogió su gorra del suelo y siguió. Sebastián lo vio todo desde una esquina, con el corazón encogido. Martín no era solo cruel, era el tipo de hombre que disfrutaba el poder. Le gustaba caminar entre las máquinas nuevas, presumir que ya iban a cambiar los tractores viejos por unos más grandes, importados de verdad, no chatarra. Soñaba con hacer de ese rancho el más moderno del estado, aunque para eso tuviera que exprimir a cada jornalero como si fueran costales vacíos. Ese día, Martín revisaba los establos cuando notó algo extraño. El candado trasero del granero viejo estaba forzado. «¿Quién fue el pendejo que se metió aquí?», gritó levantando polvo con una patada. Uno de los trabajadores se acercó con cautela. «Señor, nadie entra ahí desde hace meses. Tal vez fue un animal». Martín se agachó, miró las marcas en la tierra. No eran de animal, eran huellas pequeñas, de niño. Se incorporó lentamente y miró hacia el camino que llevaba al pueblo. Fue ese mocoso otra vez, el de los elotes. No dijo más, solo apretó los dientes y se alejó. Doña Leticia estaba en el porche, bebiendo algo frío mientras hojeaba unos papeles. «Tenemos que cerrar esa parte», dijo Martín sin rodeos. El niño volvió. Ella levantó la vista, apenas. «No le pongas tanta atención a un niño sucio. Tenemos maquinaria por llegar y compradores que visitar, que se encargue el capataz. No confío en él. Entonces hazlo tú, y asegúrate de que el animal no relinche más». Martín asintió, pero no se movió. Sabía que algo más estaba por salir a la luz, y no estaba dispuesto a dejar que un niño hambriento y un caballo herido arruinaran su plan de convertir ese rancho en un imperio. Mientras tanto, del otro lado del terreno, Sebastián regresaba corriendo con el corazón a mil. Tenía que contarle a alguien lo del sombrero, lo del hoyo, lo del caballo, pero ¿a quién? La abuela, aunque fuerte, ya no quería saber nada de desapariciones. Había llorado en silencio durante un año entero por su hijo Jesús. Y cuando dejó de llorar, también dejó de preguntar. Sebastián apretó los puños. Tenía que volver al granero. Tenía que asegurarse de que el caballo siguiera ahí, que no se lo hubieran llevado. Que el sombrero no fuera una alucinación,
Tenía que saber la verdad, aunque doliera, aunque se le quebrara el pecho entero, porque en ese rancho lleno de lujo, bajo esas tierras donde se sembraban millones en maíz, había algo podrido que ya no se podía tapar con máquinas ni tractores nuevos. Y ese algo estaba empezando a salir. El relincho volvió a escucharse, más débil, más urgente. Sebastián se detuvo en seco. No era su imaginación, era el mismo sonido que había escuchado la vez anterior, pero ahora venía acompañado de un golpe seco, como de algo que intentaba soltarse. Eran casi las 6 de la tarde y el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros. Las sombras se alargaban y el viento traía el olor fuerte del maíz seco y el estiércol. Sebastián no había vendido ni la mitad de su bote de elotes, pero ya no pensaba en eso. Se metió entre las bardas bajas del rancho con pasos rápidos, sin voltear. Sabía que lo podían descubrir, sabía que lo podían golpear, pero algo dentro de él lo empujaba. No era solo curiosidad, era coraje, era hambre de justicia. Se agachó junto a los matorrales que daban hacia el granero viejo. El portón seguía cerrado, pero la parte trasera tenía una tabla floja, rota desde hace años. Se deslizó por ahí, sin hacer ruido. Adentro, el aire era denso, caliente, con ese olor a madera vieja y animal encerrado. El caballo estaba ahí, y estaba peor. Ahora tenía una venda sucia sobre el cuello, como si alguien hubiera querido tapar una herida sin limpiarla. Estaba atado con cuerdas gruesas a un poste podrido y apenas podía moverse. Su respiración era pesada, como si le doliera hasta inhalar. Sebastián se acercó despacio. «Shh, no te voy a hacer nada, te lo juro», susurró y se arrodilló frente a él. El caballo parpadeó. Tenía los ojos tristes, oscuros, como los de alguien que ya perdió la esperanza. Sebastián sacó de su mochila un pedazo de pan duro que le había guardado su abuela. Lo rompió en dos y se lo ofreció. El caballo lo olió, dudó, pero terminó aceptándolo con lentitud. Masticaba con dificultad, como si hasta eso le costara trabajo. Sebastián lo miraba con el corazón estrujado. Había algo en ese animal, algo que lo hacía sentir que no estaba solo. Como si el dolor del caballo fuera también suyo. Entonces, detrás de él, algo se movió. El niño se dio la vuelta de golpe. Nada, solo una rata corriendo por las vigas, pero igual sintió que debía apurarse. Se levantó y caminó hacia el rincón donde había visto el hoyo la vez anterior. Quitó con cuidado el costal que lo cubría. El sombrero seguía ahí. Lo tomó con las manos temblorosas. Lo acercó a su rostro. Olía a tierra, pero también a sudor, a campo, a su tío. «¿Por qué está esto aquí?», susurró. «¿Por qué?». El caballo soltó un bufido bajo, como si respondiera. Sebastián volvió a mirarlo. «¿Tú lo viste? Tú estabas cuando...». Un sonido cortó el aire, un chasquido metálico como de una puerta que se cierra. «¡Alguien venía!». Sebastián guardó el sombrero bajo su camisa y se agachó detrás de unas pacas de heno. El caballo permaneció inmóvil, como si entendiera que debía quedarse quieto. Los pasos se acercaban, pesados, firmes. «¡Maldito animal!», dijo una voz grave, de hombre. «Me das más problemas de los que vales». Era Martín. Entró con una linterna, la pasó por el lugar, pero no llegó al rincón donde estaba Sebastián. «Mañana se acaba esto, ya me harté», escupió al suelo. «Un tiro y listo». Sebastián apretó los dientes. Contuvo la respiración. Martín salió tan rápido como entró. Cerró la puerta de golpe. Esta vez sí, con candado. El niño esperó 1 minuto, 2, hasta que solo quedó el sonido de los grillos afuera. Se levantó despacio con el pecho agitado. «No voy a dejar que te mate», le dijo al caballo. «No esta vez». Le acarició el cuello, sintiendo la costra de sangre bajo la venda. El caballo no se movió. «Voy a regresar por ti, lo juro».
Buscó otra salida, una tabla suelta por el lado contrario. Logró salir y se perdió entre los matorrales, con el corazón latiendo como tambor. El sombrero de su tío pegado al pecho, el olor de sangre seca aún en las manos. Algo grande se escondía en ese rancho, algo oscuro, y ahora Sebastián sabía que no podía ignorarlo más. Esa noche, Sebastián no durmió. El sombrero seguía bajo su cama, envuelto en una camiseta vieja. Lo sacó 3 veces para asegurarse de que no lo había imaginado. El bordado en la orilla, el color deslavado, el rasguño largo en un costado, todo igual al que usaba su tío Jesús. La abuela ya se había ido a dormir, pero dejó una vela encendida. La flama bailaba con el viento que se colaba por la rendija de la puerta. Sebastián se sentó en el piso de tierra, con las piernas cruzadas, mirando el sombrero como si pudiera hablarle. «¿Qué te hicieron, tío?», susurró. Al día siguiente se levantó antes que el gallo. No cargó el bote de elotes. Esta vez llevaba una linterna pequeña que encontró entre las cosas del cuarto de herramientas. También agarró un trozo de pan y la cantimplora de su tío, cubierta de polvo. Volvió al granero por el mismo hueco en la pared. El olor era más fuerte que nunca. Mezcla de animal, encierro y tierra removida. El caballo seguía ahí. Había pasado la noche atado, sin comida, sin agua. Cuando lo vio entrar, relinchó bajito. Sebastián corrió a su lado y le ofreció el pan y un poco de agua. El animal bebió con desesperación. «Aguanta, ya te voy a sacar de aquí, pero necesito saber qué fue lo que viste», le dijo en voz baja. Volvió al rincón de la fosa, quitó el costal de nuevo. Esta vez no solo encontró el sombrero, había algo más. Un pedazo de tela enredado en la tierra, como si alguien lo hubiera querido enterrar a las carreras. Sebastián lo jaló con cuidado. Era una camisa rota con manchas oscuras. Él reconocía esa tela. Su abuela la usaba para coserle los uniformes de la primaria a su tío. Una mezcla rara de lino barato y algodón rústico que solo vendían en la tienda de Don Hilario al lado de la iglesia. Se quedó paralizado. La linterna temblaba en su mano. Respiró hondo y escarbó un poco más, solo un poco. Y entonces lo sintió. Una bota, con el mismo parche en el talón que su tío había puesto a mano, porque nada se tira hasta que se rompe del todo. Sebastián retrocedió. El corazón se le quería salir. Se tapó la boca con la mano para no gritar. «No», dijo apenas. «No puede ser». El caballo empezó a moverse inquieto, como si también sintiera lo que estaba pasando. Golpeaba el suelo con la pata delantera, miraba hacia la puerta, olfateaba el aire. Sebastián se acercó a él, lo abrazó, apoyó la frente contra su cuello caliente y lloró en silencio. No hacía falta sacar más, él ya sabía. Su tío estaba ahí, enterrado como si fuera nada. Como si no hubiera tenido familia, como si no importara. Lo mataron aquí», decía entre dientes, apretando los puños. De pronto, escuchó un crujido. Alguien más había entrado al granero. Sebastián apagó la linterna y se escondió entre las pacas de heno, con el cuerpo pegado al suelo. Una silueta se movió cerca del caballo. «Todavía estás vivo, ¿eh?», dijo la voz de Martín con tono burlón. Se escuchó un sonido metálico. Había traído algo. «Mañana te voy a sacar, pero no para curarte». Soltó una risa seca. «A ti nadie te va a llorar». El caballo relinchó, fuerte. Martín se acercó y lo golpeó con el palo que traía. «Cállate, estorbo», gritó. Sebastián lo vio todo apretando los dientes. Su cuerpo temblaba de rabia, pero no podía moverse. «No ahora, no con Martín ahí. Con ese niño sucio me voy a encargar después», murmuró Martín, antes de salir. El silencio volvió, pero esta vez era diferente, pesado, con olor a muerte y a promesa rota. Sebastián salió de su escondite y se arrodilló junto al caballo que jadeaba del susto. «No te voy a dejar», le dijo. «Te lo juro por mi tío, no vas a morir aquí». Lo abrazó fuerte.
Y en ese abrazo supo que ya no era solo un niño buscando respuestas, era un testigo, y lo que había visto iba a cambiarlo todo. Sebastián caminaba con el corazón latiéndole fuerte, como si cada paso que daba fuera también una promesa. En la mochila llevaba 3 tortillas frías envueltas en papel de estraza, un puñado de sal y una botellita con agua. No era mucho, pero para él y para el caballo era suficiente. El sol aún no salía del todo. El cielo tenía ese color azul deslavado que se ve justo antes del amanecer. Las gallinas del pueblo apenas comenzaban a escarbar la tierra y su abuela seguía dormida, con el rebozo en la cara. Sebastián se movía como una sombra. Ya sabía por dónde pasar, qué piedras evitar para no hacer ruido, qué ramas esquivar para no dejar rastro. Llegó al granero por el costado, donde la tabla rota le servía de entrada secreta. Se deslizó adentro, con la mochila colgando al frente. El caballo levantó la cabeza en cuanto lo sintió. No relinchó, solo lo miró. Ese tipo de mirada que no necesita palabras. «Te traje tortillas», le dijo el niño, sacándolas una por una. «Y sal. Mi abuela dice que ayuda con la fuerza». El animal se acercó lento. Aún cojeaba, pero tenía un poco más de brillo en los ojos. Sebastián le ofreció la primera tortilla en la mano. El caballo la tomó con cuidado, como si supiera que debía ser delicado. «¿Sabes? Ya no quiero seguir diciéndote caballo», murmuró mientras lo acariciaba por el cuello. «Necesitas un nombre, algo que sea solo tuyo». Se quedó pensativo unos segundos. Luego sonrió, aunque fuera una sonrisa cansada. «Valeroso, así te voy a decir, porque aguantas todo y sigues de pie». El caballo parpadeó como si entendiera. Durante los siguientes días, Sebastián volvió cada madrugada. A veces le llevaba pan, otras un poco de avena que robaba del costal de las gallinas. Aprendió a limpiar las heridas del animal con agua y hojas de árnica que recogía en el cerro. Usaba sus propias camisetas viejas como vendas, a escondidas, claro. Y cada vez que estaba ahí, se sentía menos solo. Hablaba con Valeroso. Le contaba cosas que nunca le decía a nadie, que extrañaba a su tío, que tenía miedo de que Martín descubriera lo que sabía, que a veces pensaba en irse del pueblo, aunque no supiera a dónde. «Pero no me puedo ir todavía», le decía, mientras le rascaba la frente. «No hasta que se sepa la verdad». Una tarde, mientras recogía hierba fresca cerca del canal de riego, escuchó voces. «Ese animal todavía sigue vivo, ¿no?», dijo alguien. Sebastián se agachó de inmediato y se escondió detrás de unos costales. Era Martín. Caminaba con uno de los capataces. Llevaba una bolsa con algo que tintineaba, como herramientas. «Mañana mismo me encargo. Me cansé de estar cubriendo errores de otros», continuó Martín. «El niño ese no ha vuelto, pero no me fío». «¿Y si lo vio todo? Si se atreve a decir algo, nadie le va a creer. Es un mocoso sin apellido, criado por una vieja loca». Rieron. Sebastián apretó los dientes. Su cara estaba roja, pero no por vergüenza. Era rabia. Esperó hasta que se alejaron. Cuando ya no los escuchó, corrió de regreso al granero. «Nos queda poco tiempo, Valeroso», le dijo casi sin aliento. «Mañana van a venir por ti. Y si te matan, todo se va con ellos». El caballo lo miró. Se movía más, respondía mejor. Las heridas comenzaban a cerrar, aunque aún le costaba pararse sin temblar. «Tengo que sacarte, pero no puedo hacerlo solo». Esa noche, Sebastián tomó la decisión. Ya no bastaba con llevar tortillas. Ahora necesitaba un plan y una verdad que hablara más fuerte que el miedo. Sebastián avanzaba entre los matorrales con cuidado de no pisar ramas secas. La mañana estaba nublada y el viento soplaba con fuerza, como si presintiera algo. En su mochila llevaba 2 tortillas frías, una manzana medio podrida y un frasco de vidrio con agua. Era poco, pero suficiente para alimentar a Valeroso. Estaba a punto de llegar al granero cuando escuchó una rama quebrarse muy cerca. Se agachó instintivamente, con el corazón acelerado. Se quedó quieto,
conteniendo el aliento. ¿Tú otra vez?, dijo una voz áspera, familiar, cargada de veneno. Era Martín. Salió de entre los arbustos con una escopeta colgada al hombro y una mirada que quemaba. Traía una gorra manchada de grasa y las botas sucias de tierra. Sebastián se enderezó, pero no dijo nada. La mochila le pesaba como si trajera piedras. «¿Qué haces aquí, mocoso?», preguntó Martín, acercándose poco a poco. «¿Vienes a robar o a espiar?» Yo solo venía por leña», murmuró Sebastián bajando la vista. Martín soltó una risa seca. «¿Leña? ¿Aquí, detrás del granero donde no tienes nada que hacer?». Lo agarró del brazo con fuerza y lo jaló. Sebastián intentó soltarse, pero el hombre lo sostuvo firme. «Escúchame bien, escuincle», le dijo al oído. «Si vuelves a poner un pie en esta zona, te voy a enterrar al lado de tu tío, ¿me oíste?». Sebastián sintió cómo se le helaba la sangre. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Frío, seguro, como si no tuviera miedo de nada, como si ya lo hubiera hecho antes. Martín lo soltó de golpe. El niño cayó de espaldas y la mochila se abrió, dejando rodar las tortillas y el frasco. Martín las miró, luego miró al niño. «¿Tortillas para el caballo?», se burló. «¿Eso crees que lo va a salvar?». Le dio una patada al frasco, que se rompió contra una piedra. «Te lo dije, nadie va a llorar por ese animal, igual que por tu tío». Sebastián se levantó sin decir palabra. Lo miró con los ojos llenos de rabia, pero sin una lágrima. Luego echó a correr. No sabía si Martín lo seguiría, pero no se detuvo hasta cruzar la cerca de alambre y llegar al camino de tierra que lo llevaba de vuelta al pueblo. Su corazón latía con fuerza, no solo por el susto, sino por la furia. Cuando por fin se detuvo, se agachó junto a una piedra y vomitó. El cuerpo le temblaba, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era el mismo niño que lloraba en silencio por su tío. Ya no era solo un nieto obediente que callaba cuando la abuela decía, «Mejor no preguntes». Era alguien que había escuchado la verdad, de boca del mismo que la había enterrado. Martín lo había amenazado, sí, pero también lo había confirmado. «Está muerto», murmuró Sebastián con la voz rasposa. Y ellos lo hicieron. Se limpió la boca con la manga y se quedó sentado, viendo cómo los pájaros cruzaban el cielo nublado. Sus manos seguían sucias, pero ahora no era mugre de niño pobre. Era tierra de fosa, tierra de verdad, y no iba a quedarse callado. No esta vez. Miró el camino de regreso y pensó en Valeroso, solo en ese granero, con hambre, con miedo. Tenía que volver por él, pero necesitaba ayuda, y sabía que no podía confiar en cualquiera. Esa tarde caminó hasta la iglesia. Entró sin hacer ruido. Se sentó en la última banca y esperó. Cuando el padre Jacinto lo vio, le preguntó si venía a confesarse. «No, padre», dijo Sebastián bajito. «Vengo a contarle algo, pero no de pecado, de muertos». El sacerdote lo miró con seriedad. Le hizo una seña para que se acercara, y mientras el sol comenzaba a asomarse por las ventanas de colores, Sebastián empezó a hablar de su tío, del sombrero, del caballo y del hombre que había dicho sin vergüenza, «Te entierro al lado de tu tío». La oficina del capataz estaba llena de polvo y cajas viejas. Nadie usaba ese cuartito desde que cambiaron todo al lado nuevo del rancho, donde instalaron computadoras y ventiladores. Pero Sebastián sabía que lo antiguo siempre guardaba más verdades que lo moderno. Había escuchado por años que su tío Jesús trabajó ahí antes de desaparecer. Era el encargado de anotar entradas, salidas, pagos, nombres. Por eso, cuando el padre Jacinto le dijo que tuviera cuidado, pero que la verdad debía salir, Sebastián supo por dónde empezar. Entró a escondidas por la parte trasera, una mañana nublada, con el estómago vacío pero el alma hirviendo. Las tablas del piso crujían, pero no tanto como el miedo que traía en el pecho. Revisó uno por uno los cajones oxidados. Nada. Solo papeles rotos,
lápices gastados y algunos sobres vacíos. Estaba a punto de rendirse cuando levantó una caja de cartón escondida bajo el escritorio. Pesaba poco, pero sonó algo dentro, como hojas secas moviéndose. La abrió con manos temblorosas. Un cuaderno de pasta roja, vieja, con las esquinas dobladas. En la portada apenas se leía un nombre: Altas y Bajas Personal, 2019-2022. Sebastián lo hojeó despacio. Cada hoja tenía filas escritas a mano: nombres, fechas de entrada, fechas de salida, motivo de baja. La mayoría decía cosas como renuncia voluntaria, terminación de contrato, incumplimiento. Pero había algo raro. Muchos nombres no tenían firma ni observación final, solo la palabra baja, escrita con pluma negra. Seguía pasando páginas, sin saber qué buscaba exactamente, hasta que ahí estaba: Jesús Tavera López, su tío. Fecha de ingreso: febrero 2020. Fecha de baja: abril 2021. Motivo: en blanco. Firma: vacía. Sebastián sintió que se le aflojaban las piernas. Se sentó en el piso con el cuaderno en las manos, el corazón en la garganta. Lo borraron, como si no hubiera sido nadie. Susurró. Siguió revisando. No era el único. Había al menos 7 nombres con el mismo patrón. Fechas cercanas, sin firmas, sin explicación. Todos trabajadores de campo, todos hombres que el pueblo ya no veía desde hacía tiempo. Y lo más extraño, a un lado de algunos nombres había una letra escrita con tinta azul. Una M. Martín. Un golpe seco lo sacó de sus pensamientos. Alguien abrió una puerta en el pasillo. Sebastián apagó su linterna y se agazapó bajo el escritorio. Sujetaba el cuaderno contra el pecho como si fuera un escudo. Los pasos entraron a la oficina. Una voz murmuraba algo. No era Martín, pero sí uno de los nuevos trabajadores. Dijo que lo quemara todo, pero ¿y si todavía lo necesita?, decía en voz baja. El hombre recogió algunas carpetas del mueble, luego salió. No vio a Sebastián, no sabía que alguien lo escuchaba. Cuando todo volvió al silencio, el niño salió corriendo con el cuaderno en las manos. Corrió hasta el canal, se lavó la cara, se escondió en el terreno de los sauces. Ahí, con el agua corriendo al lado y el viento fresco del río, volvió a abrir el cuaderno. Tocó el nombre de su tío con la yema de los dedos. Te quisieron borrar, pero aquí estás, dijo con los ojos húmedos. Guardó el cuaderno en su mochila y se echó a andar hacia la iglesia. Esa noche no durmió solo. Dormía con la prueba, con la verdad y con el miedo nuevo que nacía en su pecho. Si ellos supieran que él tenía ese cuaderno, ¿hasta dónde llegarían para callarlo? Pero ya no podía detenerse, porque ahora Sebastián tenía algo que ellos no. Tenía pruebas y tenía a Valeroso. El silencio del granero ya no era tan tranquilo como antes. Desde que Sebastián descubrió el cuaderno rojo, algo en el ambiente parecía distinto. No solo en él, también en Valeroso. El caballo comía con menos ganas, se movía inquieto, y cada vez que escuchaba pasos cerca del portón, comenzaba a agitarse, como si algo muy dentro de su memoria se revolviera. Sebastián lo notó desde el primer día que volvió con el cuaderno escondido entre su ropa. ¿Qué tienes?, le preguntó mientras le ofrecía avena en un plato de lata. No hay nadie, solo soy yo. Pero Valeroso no se calmaba. Esa misma mañana, uno de los trabajadores más antiguos del rancho, Elías, un hombre de ojos grises y cara arrugada, entró al granero por el lado contrario con la excusa de revisar las herramientas. El caballo reaccionó como nunca. Relinchó fuerte, tiró de las cuerdas y se golpeó contra el poste al tratar de retroceder. Sebastián corrió a calmarlo, pero Valeroso lo empujó con la cabeza desesperado, como si no lo reconociera. Elías se quedó paralizado. No dijo nada, solo vio al animal con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Culpa? ¿Lo conoces?, le gritó Sebastián desde el otro lado del granero. Elías no respondió, solo bajó la mirada y salió sin decir palabra.
Desde ese día, Sebastián comenzó a observar con más atención. A Valeroso no le molestaba la presencia de cualquiera. Solo se alteraba cuando ciertos hombres se acercaban, los mismos que habían trabajado en el rancho desde hace más de 3 años, los que estuvieron ahí cuando su tío desapareció. Era como si el caballo recordara cada rostro, cada voz, cada paso. «Tú los viste, ¿verdad?», le decía Sebastián, sentado junto a él mientras le limpiaba las patas. «Tú sabes quiénes fueron». El caballo movía las orejas, respiraba agitado. No podía hablar, pero no hacía falta. Su cuerpo lo decía todo, y Sebastián entendía. Una tarde, mientras recogía ramas para hacer sombra en el rincón donde descansaba Valeroso, escuchó pasos apresurados afuera del granero. Se escondió detrás de las pacas. 2 hombres entraron. «Dicen que ese animal no olvida», dijo uno de ellos, «que ha reconocido a 3 y que por eso no lo han querido soltar». «Pues deberían matarlo ya», respondió el otro más bajo. «Ese caballo vale menos que un costal de maíz, y si empieza a relinchar frente al patrón». Ambos se callaron al mismo tiempo. Habían escuchado algo. El caballo comenzó a patear con fuerza el suelo. Los hombres se tensaron. Uno de ellos sacó algo de la chaqueta, un cuchillo. «Lo hacemos ahora y ya», dijo, con la voz firme. Sebastián sintió que se le congelaba el cuerpo. Iba a gritar, pero antes de hacerlo, el caballo se lanzó contra las tablas del granero con tanta fuerza que las hizo crujir. Una de las cuerdas reventó. Los hombres retrocedieron, asustados. «¡Está loco! ¡Vámonos!». Salieron corriendo por donde entraron. Sebastián tardó unos segundos en moverse. Salió de su escondite y corrió hasta Valeroso, que respiraba agitado, con la espuma en el hocico. «¡Te querían matar!», le dijo con la voz quebrada. «Y tú los espantaste», le abrazó el cuello, sintiendo cómo el corazón del caballo latía con fuerza. Esa noche, el niño durmió con el cuaderno bajo la almohada y una idea fija en la cabeza. Si Valeroso podía reconocer a los culpables, entonces no estaba solo. Tenía a un testigo, uno con memoria. Y con eso, tal vez, bastaba para empezar a despertar a un pueblo entero que llevaba años durmiendo entre el miedo y el silencio. Sebastián no sabía si confiar. Lo había visto antes, siempre a lo lejos, sentado en la banquita de cemento frente a la tienda de don Hilario. Un hombre delgado, de manos agrietadas y barba desordenada, que mascaba tabaco y miraba al suelo como quien carga demasiadas cosas adentro. Todos en el pueblo lo conocían como Camilo, aunque ya nadie hablaba con él. Decían que antes trabajaba en el rancho Azuara, pero que lo corrieron por andar preguntando cosas que no debía. Esa tarde, Sebastián caminaba con el cuaderno bien escondido bajo su camiseta cuando lo oyó llamarlo desde la sombra del árbol grande frente a la iglesia. «Oye, niño», dijo con voz ronca, «ven paca un momento». Sebastián se detuvo, miró a los lados. No había nadie más. Dudó. «No te voy a hacer nada», agregó el hombre levantando las manos. «Solo quiero hablar contigo, 1 minuto». Sebastián se acercó despacio. No soltó la mochila. Tenía los ojos firmes, aunque por dentro le temblaba todo. «Tú eres el nieto de Luz María, ¿no? La que vive en la orilla del canal». «Sí», respondió Sebastián con cautela. Camilo asintió. Escupió el tabaco en la tierra. «Te vi entrar al rancho varias veces, cerca del granero viejo. Eso no es normal». El corazón de Sebastián se apretó. Dio un paso atrás. «¿Qué quiere?». Camilo lo miró serio, los ojos oscuros, cansados, pero con una chispa viva. «Quiero advertirte, ese lugar no es pa' niños, ni pa' nadie con alma decente. Ahí enterraron más que vacas enfermas». Sebastián tragó saliva. «¿Usted sabe algo?». El hombre lo miró por unos segundos que parecieron eternos. «Yo vi cosas, oí otras, y cuando empecé a hacer preguntas me echaron. Pero antes, trabajé con tu tío Jesús». El nombre lo atravesó como un rayo. «¿De verdad? ¿Lo conoció?». «Claro que sí. Buen hombre. Callado, pero justo. No se dejaba de nadie.
Un día dejó de venir. Dijeron que se había ido a otro estado. Yo no les creí. Sebastián apretó los puños. No se fue. Lo mataron. Yo lo sé, lo vi y sé quién fue. Camilo frunció el ceño. Bájale la voz, muchacho. Aquí todo se escucha, hasta lo que se piensa. Sebastián bajó la mirada, pero no se calló. Tengo un cuaderno, de los que usaban allá. Tiene nombres, fechas, y está el de mi tío. No hay firma, no hay razón de baja. El hombre asintió lentamente. Asimismo se fueron varios, en silencio, sin rastro, y el que preguntaba o perdía el trabajo o la vida. ¿Y por qué nadie dice nada? Camilo se encogió de hombros. Porque doña Leticia tiene dinero, tierras y poder, y Martín tiene armas y a los suyos. ¿Quién se les va a poner enfrente? Yo, respondió Sebastián con voz firme. El ex trabajador soltó una risa corta, amarga. Eres valiente, niño. Pero valiente no siempre es igual a vivo. Mira, si vas a hacer algo, hazlo con cuidado. No estás solo, pero tampoco hay muchos dispuestos a hablar. Yo puedo ayudarte, pero no a gritos. Dame tiempo. Sebastián lo miró a los ojos. Por primera vez, sintió que alguien creía en él, que alguien más sabía la verdad. ¿Y Valeroso? Preguntó de pronto. ¿Usted sabe qué hacía ese caballo ahí? Camilo se quedó callado unos segundos. Ese caballo era de tu tío. Lo cuidaba como a un hermano. Nunca se separaban. Si todavía está vivo, entonces no lo mataron por accidente. Lo dejaron para recordar. Sebastián sintió que se le apretaba el pecho. Él lo vio todo, murmuró. Camilo asintió. ¿Y si ese animal habla con los ojos? Entonces más vale que nadie lo calle. El viento sopló fuerte en ese momento, levantando polvo y hojas secas. Los dos se quedaron en silencio, como si el pueblo entero escuchara esa conversación escondida. «Te voy a buscar», dijo Camilo al fin, «pero prométeme algo. No te dejes ver más por ahí solo. Martín ya te tiene en la mira». Sebastián asintió. «No tengo miedo». «Tenlo», respondió el hombre serio. «El miedo no es debilidad, es aviso». Y con eso se levantó y se perdió entre las casas. Sebastián se quedó ahí unos minutos más, con el cuaderno apretado contra el pecho y los ojos llenos de algo nuevo. No esperanza, furia. Esa mañana, Sebastián llegó al granero antes que el sol. El aire olía a tierra húmeda y a pasto pisado, como si la madrugada hubiese dejado una advertencia sobre el suelo. Valeroso lo recibió con un bufido corto, todavía débil, pero más firme que los días anteriores. Sebastián le ofreció un poco de agua con azúcar que había preparado en un frasco de vidrio. Mientras el caballo bebía, el niño revisó los nudos de la cuerda, asegurándose de que nadie más hubiera intentado moverlo. Todo seguía igual, o casi. Un rincón del establo que solía estar cubierto por pacas, ahora estaba despejado. Alguien las había corrido, o se habían caído. No se sabía con certeza, pero entre el polvo y las telarañas, algo llamó su atención. Un pedazo de madera apoyado contra la pared, con marcas negras y líneas dibujadas a mano. Sebastián se acercó, lo levantó con cuidado. Era una tabla delgada, como de caja vieja, pero tenía garabatos encima, símbolos, flechas y algo que parecía un croquis de la parte trasera del rancho. Estaba hecho con carbón, a trazos gruesos, mal cortados, pero con intención clara. Había cruces marcadas en diferentes puntos y una línea ondulada que reconoció al instante. «Es el canal», susurró, tocando la línea con los dedos. «Esto es un mapa». El corazón le empezó a latir con fuerza. Debajo de cada cruz había iniciales, MJ, RH, ET, algunas tachadas, otras rodeadas con círculos. Jesús Tavera. «No puede ser», dijo en voz baja. Se sentó en el piso, con la tabla sobre las piernas. Su respiración era entrecortada. Parecía que el lugar entero contenía el aliento, escuchando con él. ¿Era una advertencia? ¿Un registro secreto? ¿Quién lo hizo?, le preguntó al caballo, sin dejar de mirar el dibujo. Valeroso resopló, inquieto.
Sebastián pensó rápido. Si esto era lo que creía, entonces había más personas enterradas. No solo su tío, no solo una fosa, varios. Sintió que las piernas se le entumecían, la garganta se le cerró. Pero también supo una cosa con certeza: no podía dejar el mapa ahí. Lo escondió dentro de su camiseta, apretándolo contra el pecho como había hecho con el cuaderno. Luego volvió junto a Valeroso, le acarició el cuello y le habló en voz baja. «Tengo que irme, pero regreso pronto, te lo prometo. Esto cambia todo». Antes de salir, tapó el hueco donde estaba la tabla con las pacas de nuevo, por si alguien preguntaba. Salió por la tabla rota mirando a todos lados. Al llegar al camino, se cruzó con uno de los muchachos que cargaban agua a los establos. «¿Otra vez tú aquí, chamaco?», dijo con tono burlón. «Voy al canal por más leña», respondió Sebastián, sin detenerse. Siguió caminando con la cabeza baja, pero los ojos bien abiertos. Sabía que alguien lo estaba vigilando. Martín quizás, o uno de sus hombres. No podía confiar en nadie. No todavía. Llegó hasta la casa del padre Jacinto y lo encontró barriendo la entrada de la capilla. «¿Y ahora qué traes en la cara, muchacho?», preguntó el sacerdote, dejando la escoba a un lado. «Un mapa», dijo Sebastián, sacando la tabla con las manos temblorosas. «Y creo que muestra dónde enterraron a más personas». El padre lo miró fijamente. Tomó la tabla. La observó largo rato. «Dios santo», murmuró. «¿Estás seguro?». «No 100%, pero esa es la forma del canal. Y las cruces podrían ser tumbas». El sacerdote se llevó una mano al pecho. «Esto es peligroso, Sebastián. Muy peligroso». «Ya lo sé, pero alguien tiene que hacer algo. Si no yo, ¿quién?». El padre bajó la mirada. Luego asintió, con una tristeza vieja en los ojos. «Te voy a ayudar. Pero esto no se puede ir al gobierno local. No aún. Ellos están comprados, igual que muchos en este pueblo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar a los que perdieron a alguien, a los que aún creen, y cuando tengamos suficientes, lo mostraremos al mundo, pero primero hay que protegerte». Sebastián lo miró con la frente en alto. «Yo no quiero protección, quiero justicia». Y con eso, el niño que solo quería encontrar a su tío, se convirtió en algo más. Un peligro, una amenaza, una voz que nadie pudo enterrar. El cielo se partió en dos. Tronó tan fuerte que hasta los perros del pueblo se quedaron en silencio. Las primeras gotas golpearon el techo de lámina como piedritas, y en menos de 5 minutos, el rancho Azuara se volvió barro, agua por todos lados. Riachuelos improvisados bajaban entre las zanjas, arrastrando hojas, ramas y pedazos de cosas viejas. Sebastián lo supo de inmediato. Esa era su oportunidad. Había visto el mapa, sabía dónde estaba marcada la cruz que, según él, señalaba el lugar donde su tío había sido enterrado. Y si la lluvia aflojaba la tierra, podría encontrar algo, una prueba, un pedazo de verdad que nadie pudiera negar. Corrió bajo el aguacero, empapado hasta los huesos, con la linterna envuelta en un trapo para protegerla del agua. El barro le hacía resbalar los pies, pero no se detenía. Solo pensaba en Valeroso, en su tío, en las voces calladas. Entró al granero por el costado. El caballo relinchó apenas lo vio. «¿Oyes?», le dijo Sebastián con la ropa pegada al cuerpo. «Hoy lo vamos a encontrar». Valeroso resopló, inquieto. Sebastián le acarició el cuello y luego revisó el poste donde estaba atado. Sacó una navajita oxidada que había encontrado entre las cosas del padre Jacinto y cortó la cuerda con cuidado. «Confío en ti, ¿eh? No te vayas». El caballo, libre por primera vez en semanas, no corrió. Solo lo miró. Luego, como si supiera lo que debía hacer, caminó al lado de Sebastián hacia la parte trasera del granero, justo donde el mapa señalaba la cruz. La tierra ahí estaba blanda, hundida. El agua se colaba entre los bordes como si la fosa respirara. Sebastián se arrodilló, hundió las manos en el lodo. Palmo a palmo, fue retirando piedras, ramas,
y tierra mojada. Los dedos le sangraban de tanto escarbar. Valeroso no se movía. De pronto su mano tocó algo que no era tierra, era duro, liso. Sacó más barro. Un pedazo de tela apareció primero, luego un botón, después los huesos. «No», susurró temblando, «no puede ser». Pero ahí estaban, un esqueleto cubierto apenas por los restos de una camisa azul. Una hebilla oxidada con las iniciales JTL Jesús Tavera López. Su tío, Sebastián, se quedó quieto. La lluvia seguía cayendo más fuerte que nunca. El granero al fondo, el caballo en silencio y él, arrodillado frente a la verdad. Una mezcla de rabia, dolor y alivio se le subió por el pecho. Gritó, no fuerte, no largo, solo un lamento que se perdió entre los truenos. «Te encontré, tío, te encontré». Valeroso se acercó, tocó con el hocico la tierra recién removida. Luego levantó la cabeza hacia el cielo y relinchó, como si también estuviera llorando. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te quedarías callado o levantarías la voz, aunque te cueste todo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Sebastián, mojado, sucio, con las uñas rotas y el corazón abierto, se levantó con dificultad. No iba a dejar ese cuerpo ahí. No iba a permitir que su tío siguiera enterrado como un animal. Tenía que hablar, tenía que mostrarle esto al mundo. Pero sabía que eso lo ponía en la mira. Sabía que Martín no se iba a quedar cruzado de brazos. La tormenta no había terminado. Apenas estaba empezando. El sonido del trueno se confundió con otro más seco, más corto, más peligroso. El del cerrojo de una escopeta deslizándose con precisión. Sebastián se giró de golpe. Martín estaba ahí, de pie bajo la lluvia, con la escopeta al hombro y el rostro desencajado, mojado hasta los huesos, pero con la mirada firme y oscura, como si no tuviera alma. Detrás de él, el barro formaba un charco espeso que no parecía frenarle el paso. «Te dije que no te metieras», soltó con voz grave, casi sin moverse. «Te advertí, pero los mocosos tercos siempre aprenden a la mala». Sebastián retrocedió hasta chocar con el cuerpo semienterrado de su tío. Lo protegió con los brazos como si pudiera taparlo con su cuerpo pequeño. «Ya lo encontré. No pueden seguir escondiéndolo», gritó con voz quebrada. Martín dio un paso más. «Nadie va a creerte. No tienes pruebas más que un montón de huesos viejos y un caballo moribundo». Le apuntó directo al pecho. «¿Y tú? Eres solo un niño sucio que no entiende cómo funciona este mundo». El relincho fue como un latigazo. Valeroso, hasta entonces quieto, levantó la cabeza y caminó hacia Martín, lento pero firme. Sus patas aún temblaban por las heridas, pero algo en su cuerpo había cambiado. Era la mirada. Ya no había miedo, solo furia. Martín bajó el arma apenas un segundo. «¿Qué vas a hacer tú, animal?». El caballo embistió. La fuerza del golpe fue más de lo que cualquiera esperaba. La escopeta voló hacia el lodo. Martín cayó de espaldas, con un grito ahogado que se perdió entre el barro. Sebastián aprovechó, corrió hasta el arma, la pateó lejos. Valeroso se paró frente a Martín resoplando, cubierto de lluvia y sangre seca. «No te atrevas a tocarlo», gritó Sebastián con el pecho inflado. «Él no está solo». Los gritos rompieron el silencio de la tormenta, y como si el viento los hubiera llevado por todo el pueblo, empezaron a llegar. Primero uno, luego tres, luego más. Vecinos, jornaleros, mujeres, niños, algunos con lámparas, otros con machetes, otros solo con la mirada llena de preguntas. Camilo llegó corriendo, con la gorra empapada y la cara dura como piedra. aquí está el cuerpo de Jesús Tavera», gritó al ver los restos a medio descubrir. Un murmullo recorrió al grupo. «Jesús, el que desapareció hace 2 años. Estaba aquí todo este tiempo. Y ese niño». Sebastián temblaba, pero no de miedo. Era la adrenalina, la rabia, el fin de una espera larga. «¡Lo mataron!», gritó. «Y no fue accidente, y este caballo lo vio todo». Valeroso
soltó otro relincho, más fuerte que nunca, imponente, como si dijera: yo lo recuerdo, yo estaba ahí. Martín seguía en el suelo cubierto de lodo, con la cara llena de rabia y los ojos perdidos. «Ustedes no saben nada», balbuceó. «Esto es tierra privada, salgan de aquí». Pero nadie se movió. El pueblo entero lo miraba. Por primera vez, sin miedo, Camilo se adelantó, se agachó junto a Sebastián, cubriéndolo con su cuerpo. «No estamos solos, hijo. Ahora no». Y aunque la lluvia no paraba, aunque el barro cubría hasta los tobillos, algo en el aire cambió. Ya no era solo un niño y un caballo, era una comunidad que despertaba, que dejaba de agachar la cabeza. «¿Qué hacemos con él?», preguntó alguien desde atrás, señalando a Martín. Sebastián respiró hondo, miró a Valeroso, miró a la tierra removida, y con la voz firme dijo: «Que escuche lo que viene, que vea cómo se levanta lo que ellos quisieron enterrar, porque la justicia no siempre llega con trajes ni sellos oficiales. A veces llega con barro, memoria y un caballo herido». El granero ya no era solo un lugar olvidado detrás del rancho. Esa mañana estaba rodeado de uniformes, cámaras y murmullos. El lodo aún cubría la entrada, pero los hombres con guantes y chalecos ya habían cavado lo suficiente para confirmar lo que Sebastián había dicho. «Fosa común», dijo uno de los peritos, con la voz firme, sin levantar la vista. «Varios cuerpos, huesos viejos, ropa de trabajo, algunos con identificaciones». Las palabras cayeron como plomo. El pueblo entero se había acercado. Los rostros eran una mezcla de rabia, llanto y resignación. Mujeres que nunca supieron por qué sus maridos no volvieron. Hijos que crecieron sin respuestas. Jornaleros que siempre sospecharon, pero nunca se atrevieron a preguntar. Sebastián estaba ahí, parado junto a Valeroso, cubierto de barro seco y con los ojos firmes. No había dormido. No quería. Había algo más poderoso que el cansancio en su cuerpo, la necesidad de que todo saliera a la luz. Un agente tomó nota de su testimonio. Otro revisaba el cuaderno rojo que había entregado. El mapa dibujado a mano ya estaba en manos de la fiscalía. Todo apuntaba a lo mismo. Los desaparecidos no se habían ido, los habían callado y los habían enterrado como si fueran basura. Pero aún faltaba una voz en esa escena: doña Leticia. La camioneta negra se detuvo frente a la hacienda, bajó con calma, bajo una sombrilla, como si fuera una visita cualquiera. Llevaba lentes oscuros, un vestido gris claro y un gesto tan frío que parecía que nada de eso la tocaba. Los agentes la rodearon, pero ella no se inmutó. «Señora Leticia Azuara, estamos aquí por orden de investigación», anunció un oficial. «Hay pruebas de entierros ilegales en su propiedad». Ella se quitó los lentes con lentitud. Sus ojos eran duros como piedra. «¿Y?», dijo con una tranquilidad que helaba la piel. «Apenas se dieron cuenta de lo que pasa en este país». Un murmullo recorrió a los vecinos. Algunos la insultaron. Otros solo bajaron la mirada. «Niega los hechos», insistió el oficial. «No», respondió ella. «Yo no niego nada, pero tampoco soy la única. Aquí todos sabían, solo que ahora alguien tuvo los pantalones para mostrarlo». Dirigió la mirada a Sebastián. El niño no se movió. «¿Qué ganaste, muchacho?», le preguntó con desdén. «¿Crees que con un caballo y unos huesos vas a cambiar el sistema?». Sebastián dio un paso al frente. Su voz tembló al principio, pero luego creció como fuego. «No quiero cambiar el sistema. Quiero que por fin alguien pague por lo que hizo». Doña Leticia lo miró en silencio, como si evaluara su respuesta. Luego se volvió hacia los oficiales. «Llévenme si quieren. Yo tengo abogados. Ellos tienen palas». La subieron a la camioneta sin esposas, como si aún tuviera el control. Martín, sin embargo, no tuvo la misma suerte. Fue sacado del rancho esposado, con la cara golpeada y los gritos del pueblo siguiéndolo. Camilo se acercó a Sebastián y le puso una mano en el hombro.
Lo lograste, hijo. No todos los días se cae un imperio, y menos con un solo caballo y un niño de 8 años. Sebastián no respondió. Miraba el hueco en la tierra donde habían sacado los restos de su tío. Un forense lo identificaba por la hebilla del cinturón, mientras su abuela lloraba en silencio, sentada bajo el árbol del canal. Valeroso, junto a ella, bajaba la cabeza. Esa tarde, mientras el sol se escondía, los cuerpos fueron colocados en bolsas negras, uno por uno, con respeto, con nombre. Y por primera vez en años, el rancho Azuara guardó silencio. No era el fin, pero sí el principio de una historia que ya no podía enterrarse más. Pasaron apenas 3 días desde que encontraron los cuerpos, pero el pueblo ya empezaba a cambiar. No en justicia, en miedo. Martín fue llevado a la comandancia con la cara cubierta de lodo y una camisa rasgada, pero no duró ni 48 horas encerrado. Al tercero, ya estaba de vuelta en la calle con un abogado nuevo y una orden que lo declaraba en libertad mientras se investigan los hechos. Sebastián lo vio desde lejos, bajando de una patrulla como si saliera de un taxi. Nadie lo tocaba, nadie lo miraba a los ojos. Doña Leticia no pisó celda. Una firma de abogados de la capital llegó con papeles sellados, carpetas gruesas y un discurso bien ensayado. Mi clienta no estaba al tanto de las acciones realizadas por personal subordinado. Se deslinda de toda responsabilidad. El padre Jacinto lo dijo en voz baja, mientras miraban desde la iglesia cómo los agentes se retiraban sin esposas, sin urgencia, sin compromiso. El poder no cae por un documento. Cae cuando la gente deja de tener miedo, pero ese día muchos volvieron a agachar la cabeza. En la tienda, las pláticas eran susurros. ¿Y si vienen por nosotros? ¿Y si Sebastián inventó todo? A lo mejor fue un accidente. Otros murmuraban más fuerte. Ese niño va a meternos en problemas. Se está metiendo con gente peligrosa. Mejor no opinar. El pueblo dividido. Por un lado, los que habían llorado en silencio y ahora alzaban la voz. Por el otro, los que preferían la calma del silencio, aunque fuera podrido. Sebastián caminaba por las calles con Valeroso a su lado. El caballo ya podía andar mejor. Aún cojeaba, pero caminaba como si supiera que su lugar ya no era el rincón olvidado del granero, sino el centro de la plaza, donde todos pudieran verlo. Un día, una mujer se acercó a Sebastián con una bolsa de pan. «Gracias», le dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Mi hermano trabajó ahí. Nunca supe qué pasó. Ahora sé dónde está. Otro día un hombre mayor lo detuvo en la banqueta. Tienes valor, chamaco, pero ten cuidado. Esa señora no se rinde. Tiene dinero, tiene poder, tiene miedo, y la gente peligrosa con miedo es la más brava». Camilo, que se había convertido casi en su sombra, caminaba con él cada mañana. Juntos hablaban con los vecinos, mostraban copias del cuaderno rojo, el mapa, las fotos de los huesos. Pero algo faltaba, algo que los detuviera legalmente, algo que pesara más que un escándalo. «Faltan pruebas vivas», decía Camilo. «Alguien que haya estado ahí, que haya visto con sus propios ojos». «Valeroso lo vio», respondía Sebastián serio. «Sí, pero el sistema no escucha caballos, mijo». Un día, frente a la alcaldía, colocaron un letrero nuevo: «Investigación cerrada hasta nuevas pruebas». Sebastián lo leyó en silencio. Luego levantó un puño de tierra y lo dejó caer en la entrada del edificio. No dijo nada, pero en sus ojos estaba escrito todo. Esa noche, mientras el pueblo dormía y los grillos llenaban el aire con su canto insistente, Sebastián escribió algo en un cuaderno nuevo. No como prueba, sino como promesa. No nos callamos, no nos rendimos y no olvidamos. Cerró la libreta, miró al cielo y supo que la historia no había terminado. Solo se había puesto en pausa, por el miedo, por el poder o por el silencio. Pero él ya había aprendido a vivir con ruido.
El terreno estaba ahí desde siempre, justo detrás del canal, con el pasto seco y la tierra dura de tanto abandono. Había sido de los abuelos de alguien, luego del municipio, luego de nadie. Todos pasaban por ahí, pero nadie se detenía. Hasta ahora. Fue la idea de doña Amalia, una señora bajita, de trenzas blancas y manos de piedra, que vendía gorditas en la plaza. Una mañana, mientras veía a Sebastián cruzar con Valeroso por enésima vez, se plantó en medio del camino. «¿Y si le damos su lugar?», dijo de golpe. «Ese caballo ya no tiene por qué andar escondido». Todos se le quedaron viendo, unos sorprendidos, otros en silencio. «Ese terreno está vacío, ¿no?», insistió. «Pues entonces, que deje de estarlo. Vamos a cercarlo, limpiarlo y hacerlo nuestro». Aunque sea con varas de carrizo, la idea prendió como fuego en Milpa Seca. Al día siguiente llegaron con machetes, palas, hilos y bolsas de cal. Limpiaron todo. Levantaron una cerca improvisada, juntaron costales para cubrir la sombra, trajeron baldes con agua, y ahí, bajo un mezquite grande, Valeroso encontró su nuevo refugio. Sebastián no lo podía creer. Se sentó junto al caballo y miró cómo los vecinos seguían limpiando, como si siempre hubieran querido hacerlo, pero solo necesitaban un motivo. «¿Qué te parece?», le susurró al oído. «Ahora sí, ya no estás solo». Valeroso movió las orejas como si respondiera. Días después, un grupo de mujeres mayores llegó con semillas. «Frijol, calabaza, maíz. Para que siembres lo tuyo, chamaco», le dijo doña Amalia. «No todo en esta vida es pelear. También hay que sembrar». Sebastián miró las semillas como si fueran oro. Nunca había pensado en tener su propia milpa. Pero la idea lo llenó de algo que hacía mucho no sentía: ilusión. Camilo, que lo ayudaba a mover la tierra con una pala vieja, se rió al verlo tan serio. «¿Qué pasa, muchacho?». «Nunca pensé que podía ser dueño de algo», respondió Sebastián con la voz bajita. «Siempre me dijeron que todo ya estaba repartido. Pues ahora te toca tomar un pedazo, no por la fuerza, por dignidad», y lo hicieron. Entre todos, trazaron los surcos, regaron la tierra, cubrieron las semillas. Sebastián iba cada día, con Valeroso detrás, a ver cómo brotaban las primeras hojitas verdes. Se quedaba en silencio, mirando el viento mover las plantas como si fueran niños bailando. No era mucho, pero era suyo. Una tarde, mientras regaba con una cubeta, se le acercó un niño más chico, con la cara tiznada y los pies descalzos. «¿Tú eres el del caballo?», preguntó. «Sí», dijo Sebastián sin dejar de trabajar. «Mi papá también trabajaba en el rancho. Nunca volvió. ¿Crees que él también...?» Sebastián se agachó y lo miró directo a los ojos. «No sé, pero si quieres te ayudo a buscar». El niño asintió. «¿Puedo ayudarte a sembrar?». «Claro, esta también es tu tierra». Esa noche, cuando se fue la luz y el pueblo volvió a cubrirse con el manto espeso del silencio, Sebastián se sentó bajo el mezquite, con Valeroso echado a su lado. No había ganado, no todavía, pero había sembrado, y en ese pedazo de tierra recuperada, algo nuevo comenzaba a crecer. La camioneta blanca entró al pueblo levantando polvo. No tenía placas locales ni rostro conocido al volante. Era nueva, de esas que uno sabe que vienen de la ciudad por cómo brillan entre el camino de piedras. Sebastián la vio llegar desde su terreno. Estaba regando los surcos cuando escuchó los murmullos entre los vecinos. «Dicen que es un periodista. Viene a entrevistar al niño. ¿Y si trae problemas?». Pero a Sebastián no le tembló ni un músculo. Horas más tarde, sentado bajo la sombra del mezquite, vio acercarse al hombre. Alto, delgado, con barba de 3 días, mochila colgada al hombro y una cámara colgando del cuello. «¿Tú eres Sebastián?», preguntó sin rodeos. «Sí, soy Daniel Reyes. Escribo para La Voz del Bajío. Me mandaron cuando vieron las fotos del cuaderno y el mapa». Sebastián lo estudió. Su voz era firme, pero sin arrogancia. No hablaba como los de traje.
Traía los tenis sucios de caminar. «¿Por qué ahora?», preguntó el niño. «¿Por qué nadie vino cuando gritamos antes?». El periodista bajó la mirada. «Porque ahora tienen pruebas, y porque hay alguien con valor que no se ha callado. Le pidió permiso para grabar. Sebastián aceptó, pero con una condición, que también grabara a Valeroso. Él lo vio todo», dijo. «Fue el único que no se fue». La entrevista no fue como en la tele. No hubo micrófonos ni focos, solo una grabadora, una libreta y muchas pausas para respirar. Sebastián habló de su tío, del sombrero, del cuaderno, de la tabla con el mapa, de las voces del pueblo. También habló del miedo y de lo que cuesta perderlo. «¿Y no tienes miedo de que regresen por ti?», preguntó Daniel. «Sí tengo, pero ya me cansé de vivir con él en el pecho todos los días». El periodista se quedó en silencio unos segundos. Luego escribió algo en su libreta y guardó la cámara. Antes de irse, Sebastián le entregó una copia del mapa y del cuaderno. «Esto no es solo mío, es de todos los que ya no están». Esa noche, el periodista durmió en la casa del padre Jacinto. Al día siguiente partió al amanecer. En menos de una semana, la historia apareció en las redes y en medios regionales. Niño descubre fosa común en rancho de élite agrícola. El caballo fue testigo. El silencio de los desaparecidos y la voz de un menor que no se rinde. Terreno comunal rescatado por comunidad inspirada en el valor de un niño. Las fotos del cuaderno, del mapa, del caballo y de Sebastián dieron la vuelta por todo el estado. Algunos lo llamaron héroe, otros agitador, pero por primera vez no podían ignorarlo. El teléfono del padre Jacinto no paró de sonar. Organizaciones pidieron visitar el pueblo. Una comisión de derechos humanos anunció que abrirían una nueva investigación. Se ofrecieron peritos independientes para analizar los restos. Pero también llegaron las amenazas. Una noche, Camilo encontró un papel clavado con un cuchillo en la cerca del terreno comunal. «Callen al niño o el caballo será el siguiente». Sebastián lo leyó sin miedo. Solo acarició el lomo de Valeroso, que resoplaba como si lo entendiera todo. «Ya saben que no pueden enterrarnos otra vez», dijo en voz baja. «Y eso es lo que les duele». A pesar del peligro, la comunidad no retrocedió. Ahora sabían que el mundo los miraba. Y Sebastián ya no era solo un niño con una promesa, era el inicio de algo que nadie pudo callar. Los tractores llegaron como si nada hubiera pasado. Eran 5, enormes, verdes, con logotipos nuevos y pintura reluciente. Llegaron en camiones de plataforma y bajaron frente a todos, como si fueran estrellas de cine. La familia Azuara no dio declaraciones, pero el mensaje era claro. Querían que el rancho brillara otra vez, como si el barro nunca hubiera hablado, como si las cruces en la tierra fueran parte del paisaje. «Modernización para el futuro del campo», decía un cartel colgado en la entrada del rancho. «Azuara Agroindustria, producimos con visión». Sebastián lo leyó mientras pasaba por ahí con Valeroso. El caballo resopló con fuerza, como si también sintiera el descaro. «Quieren enterrar la memoria con motores», murmuró Camilo, que caminaba detrás de ellos. Como si el acero pudiera tapar los gritos. Algunos en el pueblo aplaudieron la llegada de las máquinas. «Eso significa trabajo. Van a abrir más terreno. Ya pasó lo de los huesos, ¿no?». Pero otros se resistían a olvidar. La señora Petra, que perdió a su esposo, puso una veladora frente al granero. El hijo de don Eladio, uno de los desaparecidos, colgó una foto en la cerca del terreno comunal. Y Sebastián seguía escribiendo. Llenaba cuadernos con lo que recordaba. Dibujaba mapas, escribía nombres. No quería que todo eso quedara en los murmullos. Un mediodía, mientras ayudaba a regar con cubetas, vio desde la loma cómo los tractores recorrían los campos con sus brazos extendidos, volteando la tierra sin cuidado, rompiendo todo. «Van a sembrar sobre los huesos», dijo en voz baja. Valeroso
A su lado, giró la cabeza como si entendiera cada palabra. Al anochecer, Camilo llegó al terreno con un periódico doblado. «Salió otra nota», dijo extendiéndoselo, «pero ya no en los locales, en uno nacional. La nota hablaba de inacción judicial, impunidad protegida por poder agrícola y desapariciones encubiertas bajo contratos laborales falsos. Mencionaba a Sebastián por nombre, también al caballo. Doña Leticia no dio declaraciones». Pero al día siguiente, un nuevo anuncio apareció frente al rancho. «No nos detendrán. El campo no se llena con odio, se trabaja con manos limpias». Era una provocación. El padre Jacinto, al leerlo, solo dijo: «Las manos más limpias no siempre están vacías de culpa». Esa noche, mientras el pueblo dormía, los tractores siguieron encendidos, trabajaban de madrugada, sin descanso, como si tuvieran prisa por cubrir todo, por arrancar de raíz lo que había brotado en la tierra maldita. Sebastián, desde su terreno, observó en silencio. «Quieren que olvidemos», dijo, acariciando el cuello de Valeroso. «Pero yo no me voy a mover». El caballo movió la cabeza. No estaban solos, y lo sabían. El sol caía como plomo sobre las carpas blancas. Los peritos habían instalado mesas, toldos y papeles en fila. Los restos, cuidadosamente envueltos en bolsas numeradas, descansaban sobre mantas grises. No era un funeral, era un inventario de lo que alguna vez fue vida. Sebastián observaba desde la sombra del mezquite, con Valeroso echado a su lado. Llevaba días ahí sin faltar. No hablaba mucho, solo miraba, esperaba, tomaba nota. «Ya identificaron a 5», dijo Camilo sentándose a su lado. «2 eran de aquí, los otros... nadie pregunta por ellos». Sebastián apretó el cuaderno sobre sus piernas. Había escrito cada nombre que escuchaba, como si al ponerlo en papel les devolviera un pedazo de dignidad. Los forenses confirmaban identidades con retazos: una hebilla, una placa dental, un trozo de pantalón. A un lado, doña Petra se arrodilló frente a uno de los cuerpos. No lloró fuerte, solo acarició la bolsa y susurró algo que nadie alcanzó a entender. Luego se levantó y se fue. Así, en silencio, como se vivía y moría en ese pueblo. «Algunos no quieren saber», murmuró Camilo. «Les duele más confirmar que su gente fue olvidada que creer que todavía camina por ahí». «Yo sí quiero saber», respondió Sebastián firme, «aunque me duela». Valeroso levantó la cabeza al oír su voz. El niño le acarició el cuello. Nadie hablaba de él, pero todos sabían que sin ese caballo nada de esto hubiera salido a la luz. En la escuela, la maestra había dejado de pedirle tareas. Los compañeros lo veían diferente, algunos con respeto, otros con miedo. Sebastián lo notaba, pero no le importaba. Tenía otra misión. En las tardes se encerraba en la iglesia, en una esquina del despacho del padre Jacinto, a repasar los nombres del cuaderno rojo y cruzarlos con las identificaciones que iban saliendo. Llevaba una lista aparte, los que aún no aparecían. Jesús Tavera López ya tenía su nombre oficial en un informe, pero quedaban otros: Benito Rojas, Elías Trujillo, Marisela Dávila, desaparecidos, olvidados. Un día, mientras anotaba en su cuaderno, se detuvo. En la hoja siguiente, sin saber por qué, empezó a escribir algo distinto. No un informe, no una denuncia, un cuento para su tío. Había una vez un caballo que no tenía voz, pero sí memoria. Había una vez un niño que no tenía armas, pero sí preguntas. Los dos vivían en un lugar donde nadie hablaba de los que se iban, hasta que un día la tierra escupió lo que se quiso esconder, y entonces el caballo relinchó tan fuerte que la verdad ya no pudo ser ignorada. Sebastián escribía en una libreta vieja, con letra temblorosa pero decidida. Cada frase era un golpe, cada palabra una forma de sanar. «Este cuento es para ti, tío», dijo en voz baja, «para que no piensen que solo fuiste huesos en el lodo». Al terminar, cerró la libreta y la guardó en una caja junto al cinturón
que los forenses le habían entregado como parte de la identificación. La abuela, que ya no lloraba en público, la tomó entre las manos esa noche. «Gracias», fue todo lo que dijo. Pero Sebastián supo que, por dentro, algo se había roto y también algo se había liberado. Un par de días después, mientras regaba los surcos del terreno comunal, un coche oscuro se detuvo al borde del camino. No era de la policía, no era de prensa. Era un sedán elegante, con vidrios polarizados y llantas nuevas. Bajó un hombre de traje con un portafolio. «Busco a Sebastián Tavera», dijo con voz seca. Camilo salió del cobertizo, machete en mano. «¿Quién lo busca?» «Trabajo para una firma legal», respondió el hombre. «Represento intereses de la familia Azuara. Queremos ofrecer un acuerdo». Sebastián dejó caer la cubeta. «Acuerdo, compensación económica, una beca, dinero para la comunidad. Pero el cuento, el cuaderno, el mapa, todo debe quedar fuera de los medios. Y usted, joven, debe comprometerse a no hablar más del tema». Valeroso resopló, como si leyera la mentira en el aire. Sebastián dio un paso al frente. Tenía barro en las manos y una camisa remendada, pero su voz sonó como la de alguien mucho más grande. «Yo no escribí todo esto por dinero». El abogado se incomodó. «Lo mejor sería aceptar. Es lo más prudente para todos». «¿Para todos o solo para los Azuara?» Camilo dio un paso más. «Aquí no se compra el silencio». «No, otra vez». El hombre guardó el documento, subió al coche y se fue. Sebastián volvió a su siembra, más tranquilo. Ya intentaron callarnos por miedo, ahora quieren hacerlo con billetes. «Y no saben que la memoria», dijo Camilo sonriendo, «no se vende, se riega». Sebastián lo miró. «Y crece, aunque quieran pisarla». El amanecer llegó con olor a tierra mojada y leña encendida. Sebastián caminó hacia su terreno con una cubeta en una mano y un puñado de semillas en la otra. Valeroso lo seguía, más fuerte que nunca, con el pelaje limpio y las heridas apenas como cicatrices. El caballo ya no parecía el mismo, ni Sebastián. Ese día no iba solo. Camilo llegó con un azadón. Don Luis, que nunca hablaba, trajo un costal con calabaza criolla. Doña Amalia llevó tortillas y 2 niños más chicos que Sebastián preguntaron si podían ayudar. «Claro», dijo Sebastián, «cada quien que siembre lo que pueda, lo que le nazca». Empezaron entre risas, tierra en las uñas y sol en la cara. No parecía revolución, parecía vida. Uno de los niños le preguntó si podía montar a Valeroso. Sebastián miró al caballo. Valeroso bajó la cabeza como si diera permiso. «Sí, pero con cuidado. No es un juguete, es familia». Todos rieron. Ese día no hubo discursos, ni cámaras, ni promesas políticas. Solo manos que escarbaban la tierra para llenarla de futuro. Al mediodía, cuando los demás descansaban bajo la sombra, Sebastián se acercó a un pequeño surco apartado. Llevaba un papel doblado en el bolsillo trasero del pantalón. Era una carta. No la escribió para nadie vivo. «Tío Jesús», leyó en voz baja, «te escribo desde el terreno que todos dijeron que no valía nada. Aquí, justo aquí, vamos a sembrar lo que tú no pudiste, no con rabia, sino con ganas. No con odio, sino con verdad». Dobló la carta y la metió bajo un puñado de semillas de maíz. «Tú no fuiste basura, fuiste raíz, y aquí vas a crecer». Cerró el surco con las manos. Valeroso, parado detrás de él, resopló suave. «Ya no te busco, ya te encontré», susurró Sebastián mirando el cielo. 2 días después, mientras el grupo quitaba hierba del terreno, un hombre apareció por el camino de piedra. No era del pueblo. Ropa de mezclilla, sombrero gastado, mochila al hombro, caminaba lento pero con paso firme. Se detuvo frente al cerco. «Busco a Sebastián», dijo, mirando a los ojos a todos. Sebastián se limpió las manos con la camisa y se acercó. «¿Quién lo pregunta?» «Me llamo Hilario Díaz, soy hermano de Benito Rojas, uno de los desaparecidos. Me fui hace años porque no aguanté vivir aquí sin respuestas». Sebastián tragó saliva.
¿Y ahora? Vi tu historia en el periódico, vi tu caballo, vi que alguien habló y quise volver a ver si todavía podía sembrar algo, aunque fuera tarde. Camilo se acercó y le tendió la mano. Nunca es tarde cuando uno vuelve con la verdad. Hilario entró al terreno. ¿Tienen espacio para uno más? Sebastián sonrió. Aquí, mientras haya tierra, siempre hay espacio. Una semana después, brotaron los primeros retoños. Verdes, chiquitos, frágiles, pero vivos. El terreno comunal se llenó de hojas nuevas y voces nuevas. Cada quien sembraba lo suyo. Unos flores, otros frijol, otros historias. Y Sebastián cada tarde leía en voz alta el cuento que había escrito para su tío, con los niños sentados en círculo y Valeroso echado en medio. Y entonces el caballo y el niño miraron la tierra y supieron que ya no tenían que escapar, porque donde antes hubo miedo, ahora había raíz. Uno de los niños alzó la mano. ¿Ese caballo existió de verdad? Sebastián lo miró y señaló a Valeroso. ¿Tú qué crees? El niño sonrió, y en ese instante el viento sopló entre las hojas nuevas, moviéndolas como si aplaudieran. Era el pueblo floreciendo, no por milagro, por memoria, y por un caballo que nunca olvidó. El rancho Azuara, que durante años fue símbolo de poder, ahora parecía una postal en blanco. Los tractores nuevos estaban cubiertos de polvo, alineados como gigantes dormidos. La casa principal tenía las ventanas cerradas, la reja eléctrica sin corriente. Los capataces se habían ido, los jornaleros también. Nadie sabía dónde estaba doña Leticia. Martín menos. Corrieron rumores que había cruzado la frontera, que lo habían escondido en una finca del norte, que alguien lo había visto vestido de civil en la central de autobuses, pero nada claro, nada confirmado. Sebastián pasaba a veces por el camino de tierra frente a la hacienda. Valeroso caminaba a su lado, tranquilo. Ya no se detenían a mirar, ya no hacía falta. La verdad ya no estaba enterrada, estaba sembrada. Y eso, en un pueblo que supo callar por tanto tiempo, era más ruido que cualquier motor. Una mañana, entre las cartas de panadería, recibos de agua y propaganda política, Sebastián encontró un sobre sin remitente. Papel grueso, tinta negra. Solo decía su nombre con letra recta. Lo abrió con cuidado. Era corta. Lo lograste, más de lo que imaginaste, pero no creas que ganaste. El silencio tiene forma de volver, y cuando vuelva, vendrá por lo que más cuidas. No firmaba. Sebastián leyó la nota 3 veces, luego la rompió en pedazos y la echó al fuego que usaban para hervir agua. Camilo lo vio hacerlo desde el fondo del terreno. ¿Era de él? No sé, pero tampoco me importa. ¿Y si regresa? Sebastián se encogió de hombros. Que regrese, aquí no nos vamos a esconder. Valeroso, echado en la sombra, giró la cabeza al escuchar sus voces. Parecía tranquilo, pero listo. Como si supiera que la historia no siempre acaba cuando cierran el capítulo. Los brotes en la milpa ya estaban altos. Sebastián los medía con la mano cada tarde, como si fueran niños en crecimiento. El verde era distinto, más limpio, más suyo. Un día, mientras recogía piedras del camino, se le acercó una reportera. No traía cámaras, solo una libreta. Me dijeron que usted, tú, se corrigió con torpeza. ¿Sigues escribiendo? Sí, respondió él, sin dejar de trabajar. ¿Y qué escribes ahora? Otro cuento. ¿Sobre qué? Sebastián se detuvo. Levantó la mirada. Sobre lo que viene cuando se deja de tener miedo. La reportera anotó algo. Luego sonrió. ¿Te puedo tomar una foto? Él dudó. Miró a Valeroso, que en ese momento mordía una rama como si nada. A mí no. A él sí, él es la historia. La mujer bajó la cámara, entendiendo. Le dio la mano. Gracias por recordarnos cómo se lucha sin olvidar. Esa tarde, el cielo se encendió con tonos naranjas, violetas y fuego. Sebastián se sentó en lo alto del terreno, justo donde podía ver el pueblo entero.
A un lado, valeroso, más sereno que nunca. Detrás, la milpa bailaba con el viento. El silencio ya no era amenaza, era paz. ¿Te acuerdas cuando nadie creía en nosotros?, le dijo al caballo. Y ahora mira. Valeroso bajó la cabeza. El sol le daba de lleno en el lomo. Todavía falta mucho, lo sé, dijo Sebastián, pero ya no estamos solos. El niño sacó su cuaderno. Escribió sin pensarlo. Aquí termina una parte, pero lo que sigue no se escribe con miedo, se siembra. Cerró el cuaderno, respiró hondo, y entonces, sin mirar atrás, se puso de pie y comenzó a caminar con Valeroso hacia el sur, hacia donde el sol tocaba la tierra. Porque a veces las verdaderas revoluciones no se gritan, se cultivan y crecen sin pedir permiso. A veces la justicia no llega con sirenas, ni con trajes, ni con palabras elegantes. A veces la justicia nace del barro, se levanta con las manos sucias de un niño y camina lento, al ritmo de un caballo herido que se negó a olvidar. Esta historia no es solo de Sebastián, es de todos los que han sido silenciados, de los que han sembrado con dolor y han recogido con esperanza, de los que todavía creen que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra cómo florecer, porque la tierra puede cubrir muchas cosas, pero no el coraje. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario con lo que sentiste, con lo que piensas. Tu voz también cuenta, tu historia también importa. Dale like, compártela con alguien que necesite recordar que no está solo, que aún hay quienes luchan desde lo pequeño, desde lo invisible, y lo hacen grande. Y si quieres seguir siendo parte de este espacio donde las historias no solo se cuentan, se sienten, suscríbete. Así no te perderás lo que viene. Aquí sembramos historias que tocan el alma. Y tú eres parte de esta cosecha. ¿Te gustaría que te entregue toda la serie completa en un solo archivo descargable?